buen tiempo de adoración, qué buen tiempo de meditar, de entrar en su presencia, de entrar en intimidad con nuestro Dios. Qué bueno tenerte, Lore, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bendición, qué bendición, qué bendición poder juntos servir a Dios. Qué bueno que lo que yo no puedo hacer, vos podés hacerlo y honrar a nuestro Dios. Así funciona el equipo que Dios arma, que Dios arma. Vamos a meditar en la palabra, vamos a tener ahora, luego de haber cantado a nuestro Dios, vamos a tener tiempo donde vamos a ir a la fuente, vamos a ir a la fuente a ver qué Dios quiere decir, qué Dios quiere hablarnos. Damos la bienvenida a aquellos que se han ido sumando a lo largo de los minutos. No te vayas, quédate, compartí con nosotros, escuchá la palabra de Dios que Él tiene para cada una de nuestras vidas, ¿sí? Venimos en un proceso de una serie de sermones donde estamos meditando acerca de lo que llamamos un proceso de reconstrucción, la nueva normalidad que el mundo dice de que vamos a tener que acostumbrarnos a que las cosas normales van a ser otras. Y el tema es cómo nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, cuál vamos a determinar que sea la normalidad en nuestras vidas, ¿sí? Hoy, en este día, voy a poner la placa con el tema del tema de hoy, ¿sí? Ahí está. Tiempo de reconstrucción, la nueva normalidad. Cuestión de actitud, ¿sí? A último momento, a la noche tarde, cambiamos el título del sermón. Cuestión de actitud. Nehemías 11. Y vemos ahí como imagen las manos levantadas, ¿sí? Como cuando preguntaban en la escuela algo y justo esa la sabíamos y teníamos que aprovechar a decir esa para que no nos pregunten después otras que desconocíamos, ¿sí? Así que cuestión de actitud vamos a ver en esta mañana. Libro de Nehemías, capítulo 11. Leemos ahí 3 versículos y luego oramos juntos. Nehemías 11:1 dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Versículo 2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Oramos en esta hora y ya entramos ahí fuerte en la palabra en esta mañana. Padre, luego de haberte alabado, luego de haberte bendecido, Señor, es momento para reflexionar en lo que vos querés hablar a nuestras vidas, en lo que vos querés traernos como enseñanza para bendecir cada uno de los que estamos conectados. Señor, te pido de que nada nos distraiga, Señor, de que pueda fluir todo bien en esta mañana para que tu palabra sea desarrollada, impartida, Señor, y recibida en los corazones, Señor, para que produzca lo que vos, Señor, querés en esta mañana. Señor, vos sos el centro de la palabra, Señor, y que puedas revelarte a nuestras vidas, acercándonos a ti de una manera más íntima, más profunda, Señor, como cantábamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos viendo ya capítulo 11 de Nehemías. Estamos en esta mañana meditando. Ya estamos al final del libro. Queda poco ahí para llegar al cierre de la historia, por decirlo de alguna manera. Pero encontramos a lo largo de toda la historia de Nehemías que hemos visto, cómo fue cambiando la realidad o la situación del pueblo de Dios. No era la misma la situación del capítulo 1 a la situación en este capítulo 11.
Pero todo ese tiempo que fue transcurriendo demandó acciones, trabajo, decisiones, compromisos de manera especial. Encontramos de que en el capítulo 1 encontramos a un Nehemías, copero del rey, encontramos a un Nehemías que servía la copa del rey, le aconsejaba, un rey a muchos kilómetros del lugar donde está Jerusalén. Encontramos que se entera de toda una serie de ruinas, de vergüenza que los hermanos judíos vivían en ese lugar, pero Dios despertó el corazón de Nehemías y lo metió en el proyecto de Dios y lo instó a que sea parte de la solución. Como hemos dicho tantas veces estas semanas, vos podés ser uno más del montón, podés ser parte del problema, pero también creemos de que en este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres para que sean parte de la solución. Parte de la solución en tu casa, parte de la solución en el matrimonio, parte de la solución en la economía del hogar, parte de la solución en el problema en tu empresa, en la empresa donde trabajas, parte de la solución en la sociedad donde estamos viviendo, parte de la solución en cada lugar donde Dios nos ha puesto. Las ciudades, las murallas estaban en ruinas. En 52 días, de una manera con el respaldo de Dios, esos muros son reconstruidos. Y el enemigo vio que Dios estaba con ese pueblo. Y encontramos de que alguno podría decir, bueno, ahí terminó la cosa, pero encontramos que en realidad fue un hito, fue un punto de inflexión en el pueblo, pero a partir de ahí comienza un proceso de restauración espiritual. Muchas veces hay ruinas en nuestras vidas, como hemos estado viendo. Muchas veces vivimos acostumbrados a esa normalidad. Muchas veces acomodamos parte de nuestra vida hasta donde nos deja seguir adelante de manera tranquila, de manera cómoda, o por lo menos sin molestarnos tanto. Pero encontramos de que el pueblo, ante la exposición de la palabra de Esdras y los maestros, la palabra tocó tan profundo el corazón que produjo lo que, si vos sos un hermano en Cristo, si sos de la iglesia, si estás siguiendo las pisadas del Señor desde hace tiempo, algo que muchas veces se ora, se habla, y es que se produjo un avivamiento. Y el avivamiento muchas veces lo que se piensa es de que son manifestaciones extraordinarias y cosas maravillosas, cosas espectaculares, como un gran show. Y en realidad lo que la palabra nos enseña como avivamiento es un tiempo donde los corazones son transformados, se arrepienten de los pecados y corren a Dios nuevamente. Un avivamiento es cuando la palabra, que a veces tenemos sobredosis de palabra, a veces tenemos tanto conocimiento, tanta historia en Dios, y tenemos aún tanta palabra que llega a nuestros oídos día tras día y estamos engordados en palabra, pero corazones y espíritus flacos, raquíticos, porque esa palabra no entra en el corazón. Y no se trata de que la palabra no tiene poder, sino se trata de que muchas veces nos equivocamos y nos alejamos y permitimos tantas cosas en nuestras vidas, que tenemos intimidad con tantas cosas menos que intimidad con nuestro Dios, con nuestro Dios. El pueblo, más allá de la reconstrucción de muros, el pueblo entra en un proceso de avivamiento, de impacto práctico de la palabra en el corazón, y es la oración como pastor, que eso sea lo que produzca en tu vida y en mi vida, por supuesto, en primer lugar. El pueblo, vimos la semana pasada, en ese proceso de consagración, en ese proceso de reordenamiento, tuvo que determinar prioridades. Y vimos 3 prioridades. La primera, su relación con Dios. Primero Dios y obediencia absoluta a Dios en todo. Segundo, tuvo que ordenar su trabajo, lo que hacían los días sábados. ¿Recuerda? Sí, ordenar el aspecto de trabajo hogareño y dónde estaba el lugar ese. Y en tercer lugar, qué hacía o qué le daba verdaderamente a Dios. Ordenar
prioridades. Pero ahora, en este capítulo 11, nos encontramos en una realidad que es en la que quiero entrar de manera rápida. Las murallas estaban restauradas, el pueblo, las puertas estaban puestas, el pueblo estaba en un proceso de avivamiento, pero la ciudad dentro de esas murallas, ¿sabe cómo estaba? Vacía, vacía, vacía. El capítulo 7, versículo 4, donde hace el quiebre, ¿sí? Nehemías empezó como copero, en el medio lo vimos como constructor, y en este capítulo 11 lo vemos tomando decisiones como gobernador del pueblo. Pero en el capítulo 7, versículo 4, se nos dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Claro, la ciudad había sido destruida, los muros habían sido destruidos. No quería vivir la gente ahí por el peligro, no quería vivir ahí por el trabajo que había que hacer. No querían estar ahí adentro. Nehemías, en el mismo capítulo 7, al final del capítulo, versículo 73, dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes, todo Israel, en sus ciudades. En sus ciudades. Venidos el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Es decir, encontramos en este capítulo 11 una ciudad, la ciudad de David, la ciudad de Salomón. Y algo que me sorprende en este capítulo que leemos, ahí en el versículo 1, que dice Jerusalén, ciudad santa. No era cualquier lugar, no era una ciudad más, sino era la ciudad donde Dios había determinado de manera especial que iba a tomar un protagonismo. Y encontramos de que la ciudad estaba desierta. Y ahora era momento de repoblar la ciudad de Dios. Ahora era momento de hacer, como puse aquí en mis notas, una obra misionera a la inversa. ¿Cómo es esto? Qué concepto raro, ¿sí? Qué concepto innovador. Sí, era tiempo de una obra inversa a la inversa. No era tiempo de salir de Jerusalén hacia, sino era tiempo de volver a Jerusalén para trabajar allí y ser parte de esa parte del proyecto de Dios que quería restaurar. Una obra misionera a la inversa. Hoy Dios todavía busca, hoy todavía Dios llama personas. Y en esta mañana es palabra de Dios para tu vida, porque es tiempo de repoblar, es tiempo de devolver gloria, es tiempo de que vos seas parte de lo que Dios te marca en el corazón. Y encontramos de que la ciudad en este capítulo 11 se repuebla, por decirlo de alguna manera, nueva gente va a vivir ahí. Y encontramos, vamos a ver tres grandes grupos, ¿sí? Después vamos a ver particularidades, pero hay tres grandes grupos que son los que pueblan, los que ahí habitan nuevamente en Jerusalén. En los tres primeros versículos que leímos, del 1 al 3, hay 4 o 5 veces de que se usa la palabra morar, habitar. Eso es más que estar un tiempito e irse, sino es estar instalado, pero instalado no desde el compromiso, por decirlo de alguna manera. Tres grupos. El primer grupo que hace punta de lanza, dice el versículo 1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Y esto puede parecer que no nos dice nada. Esto puede parecer de que es un comentario más. Pero en verdad, esto que el versículo comience diciendo, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, nos está hablando de un ejemplo,
nos está hablando que los primeros que tomaron la decisión y los primeros que dejaron la comodidad de sus propias casas, de sus propias tierras, los primeros que tomaron la decisión y la determinación de estar en el frente del compromiso y de ser parte de la solución y de estar comprometidos con el proyecto de Dios y la voluntad de ese tiempo, eran los jefes, eran las cabezas, eran las personas con autoridad y en autoridad. Querido papá, querido papá, querido varón de casa, la autoridad no es simplemente jinetas, no es simplemente un título, sino de que la autoridad ejercida demanda no solamente órdenes ni demandas, sino que demanda compromiso, acción y trabajo. Vos tenés que ser el primero en tomar la posta e ir y repoblar y trabajar y ser ejemplo para inspirar a otros. Jefe, patrón, líder, obrero, vos tenés que ser el ejemplo. Vos que te considerás llamado por Dios por propósito, vos tenés que ser el primero que está remangado y que da el ejemplo y avanza y reconstruye y repuebla o vuelve a trabajar ahí dentro de la muralla para que la gloria de Dios y el proyecto de Dios sea cumplido en ese lugar. En ese lugar. A veces hablo por distintas situaciones o se ve mucho quizás hasta en los ambientes laborales y te dicen yo soy tu jefe, así que tenés que hacer tal cosa. O ¿cuántos es habitual? Yo soy tu mamá, yo soy tu papá, tenés que hacer esto. Y es verdad que somos mamá y es verdad que somos papá y quizás es verdad que somos jefes. Pero una cosa es aplicar esa autoridad sin testimonio que con testimonio. Una cosa es simplemente llevar el título y las exigencias, pero teniendo actitudes de vida que no muestran el ejemplo. Y esto también es para aquellos que siguen a Dios. Esto también es para aquellos de que sirven a Dios. Esto también es para aquellos que dicen que quieren seguir y servir a Cristo. Hay que ser de los que están en la primera línea de batalla. Hay que ser de los primeros que dan ejemplo. No basta con que diga yo soy tal, o yo hace tanto tiempo, o yo esto, o yo lo otro, o en otro tiempo hice. Es tiempo hoy de que recapacitemos y volvamos a Dios y como jefes, como cabezas puestas por Dios, demos el ejemplo espiritual y demos el ejemplo desde el hogar, poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. En el lugar que le corresponde. Este es el primer grupo, como comienza la historia. El primer grupo que van y son los primeros que se instalan en Jerusalén son los jefes. Segundo grupo, habitaron los jefes, dice, en Jerusalén. Después ahí de la primer punto y coma dice, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Hubo un 10% de la población que se fue a vivir a Jerusalén, pero no por voluntad propia, no porque lo decidió, sino porque tuvo que ir obligada. ¿Recuerda cuando éramos chicos? Por lo menos cuando yo era chico. ¿Recuerda cuando hacíamos una competencia o había que decidir algo en el grupo? No sé si usted lo ha hecho alguna vez, que agarrábamos palitos de distintos tamaños, palitos cortitos, más largos, y los agarraba, alguno lo agarraba de cierta manera que pareciera que eran todos iguales,
y se ponía una premisa: el que le toca al más corto hace tal cosa, o el que le toca al más largo pierde y hace tal cosa. Eso era como era como echar suerte, ¿sí? Lo sortearon. Yo aquí en mis notas como segundo grupo puse los que fueron por obligación santa. Obligación santa. Estos es como hicieron como en la época cuando éramos chicos, ¿sí? Sacaron el palito. Y el que sacaba el palito y le tocaba el palito más corto se agarraba la cabeza quizás y decía: wow, me tengo que mudar, me tengo que ir a Jerusalén, tengo que repoblar Jerusalén, me tocó en suerte. Pero, ¿por qué puse obligación santa? En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, dice: la suerte se echa sobre el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, que aun aquellos que fueron por obligación, detrás de esa obligación estaba la mano de Dios activa, haciendo de que a ellos le tocara ir y repoblar la tierra. ¿Por qué tener que echar a suertes? Porque no querían ir. Cada uno quería estar en su tierra, quería estar en su aldea, quería estar con su familia. En la ciudad había que trabajar, en la ciudad había que reconstruir las casas, en la ciudad había que comenzar de nuevo y darle vida de nuevo a esa ciudad. Los jefes fueron, sí, ahí por la responsabilidad, por un entendimiento real de lo que había sobre ellos. Encontramos el segundo grupo que fue obligado. Pues decime vos, querido hermano, hermana que estás escuchando, ¿cuántas veces Dios te obliga a hacer cosas? Y por más de que vos ahí das vuelta y evitás y esquivás y te camuflás, es imposible para Dios escondernos de Él, escondernos de Él. Muchas veces Dios nos va a llevar a caminos donde no queremos ir, nos va a hacer entrar a tierras donde no queremos entrar. Hace años atrás, cuando estábamos en otro tiempo de nuestra vida familiar, recuerdo de que nos fuimos a vivir a La Plata y yo no quería ir allá, no era mi deseo, yo quería estar acá y desarrollarme acá y servir a Dios acá. Y recuerdo un viernes como a las 4 de la tarde, estaba en un camino de una obra rural que estábamos haciendo del otro lado de Buenos Aires, 16 kilómetros adentro por camino de tierra, calor, una rueda pinchada en la camioneta, y me siento ahí y digo: ¿qué hago acá? Le pregunto a Dios y entiendo ahí a mi corazón que Él me dice: en este lugar es donde yo te quiero en este tiempo. Pero mucho más fácil es movernos por decisión que movernos empujados, obligados, porque Dios en definitiva hace lo que Él quiere, hace lo que Él quiere. Ese es el segundo grupo, ¿sí? Vieron que vamos rápido. Primer grupo, los jefes; segundos grupos, los que fueron por obligación. Hay personas de que hay que empujarlas, hay personas de que hay que empujarlas y empujarlas y dar y empujar y empujar. Es tiempo de cambio de actitud, es tiempo de madurez, es tiempo de crecimiento. Hombre, mujer, jóvenes. Y ese crecimiento, esa madurez, ¿sabe dónde se logra? En intimidad con Dios, estando cerca de Dios, cerca de Dios. El 10% del pueblo, ¿sí? No poco, el 10% fue obligado a repoblar Jerusalén. Pero encontramos en el versículo 2, dice: y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Es decir, estaban los jefes,
estaban los que fueron porque los obligaron o porque la suerte le cayó de esa manera, pero también hubo un gran grupo que voluntariamente se movió y dejó su lugar y dejó su aldea y dijo, sí, nosotros vamos a ser parte de la solución. Y actuaron y se movieron. La palabra voluntariamente, que está traducida ahí en el hebreo, significa impulsado, incitado desde adentro. Es decir, el segundo grupo lo tuvieron que llevar desde afuera impulsado, pero este tercer grupo, los que lo hacen voluntariamente, era algo interno que los movilizaba para que ellos actuaran, para que ellos se dieran, para que ellos trabajaran, para que ellos fueran a esa tierra, tierra de trabajo, tierra de sacrificio. La misma palabra la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 35, esa actitud voluntariamente cuando están haciendo el tabernáculo. Usted léalo después en su casa, es muy linda la historia, de mucha bendición. Y vemos personas que voluntariamente dan ofrendas, pero también personas que eran habilidosas, tenían habilidades muy específicas y voluntariamente se mueven y disponen a entregar eso a Dios. Algunos pensamientos, ¿sí? que meditaba y que puse aquí en mis notas. ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Qué cosas haces voluntariamente? Creo que algo que el enemigo nos roba es la voluntad. La voluntad muchas veces de hacer todo. Nos quita la voluntad en general. Las mismas circunstancias muchas veces nos roban la voluntad. Pero nos roba la voluntad de hacer lo que tiene que ser prioritario en nuestras vidas. La carne, nuestra carne mata la voluntad a hacer lo bueno. La religión, la religiosidad neutraliza la buena voluntad. La costumbre, el hacer siempre lo mismo, va socavando nuestra voluntad, hasta que perdemos el interés. Pero el conocer a Dios, el estar atentos, el escuchar en intimidad lo que Él tiene, eso te puedo asegurar que moviliza nuestro interior y no nos permite estar quietos ni cómodos, sino que Dios mueve nuestra voluntad para hacer lo que Él quiere que hagamos. Qué bueno es movernos voluntariamente. Qué bueno es cuando en casa hay voluntad, ¿sí? Qué bueno es cuando el esposo ayuda, ¿sí? Es bueno cuando el esposo ayuda. Amén. Amén, dice Male, gloria a Dios, dice al lado mío. Qué bueno es cuando los hijos ayudan. Qué bueno es cuando hay empleados, una palabra que se usa hoy, proactivos, ¿sí? No que hay que andar empujándolos, sino que reaccionan ante la circunstancia y son los que van al frente. Qué bueno es cuando Dios encuentra personas voluntariosas, proactivas, que se dejan de excusas, que se dejan de distracciones, que se dejan de mirar el entorno, el alrededor, y ponen las manos donde tienen que ponerlas y sirven a Dios como tienen que servirle. Dios busca personas voluntariosas, que no haya que empujarlas, que no dependan de la motivación externa, ¿sí? Porque la función pastoral y la función de la palabra no es motivarte como un motivador externo, como un motivador de empresa, sino es hablar la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que motive nuestros corazones para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. En todo este capítulo habla de muchos nombres, de esos que no nos gustan leer en la Biblia. Pero quiero resaltar 2 versículos donde nos da
y refuerza dos características de gente que estaba en este grupo. Dice versículo 6. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468, hombres fuertes, dice. Versículo 14. Y sus hermanos de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Nombres dificilísimos, ¿sí? Dificilísimos. Pero en todo este grupo que va a repoblar Jerusalén, ¿saben cómo era esta gente? Hombres valientes, hombres de gran vigor, eran hombres fuertes. Eran hombres no eran musculosos y nada más, eran fuertes de emociones, eran fuertes de corazón, eran fuertes de espíritu, tenían actitud, tenían algo que los movilizaba, de que hacía la diferencia. Y eso es lo que Dios quiere. Hombre, estás debilucho. Mujer, hermano, hermana, amigo, estás débil. Fortalecete en el Dios y en el poder de su fuerza, porque Dios necesita en este tiempo más que nunca hombres fuertes y de gran vigor. Papá, en casa, esposo, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus fuerzas en Dios? ¿Sí? Quizás mucho entrenamiento, pero poco entrenamiento espiritual. Quizás mucha actitud física, pero poco crecimiento y fortaleza espiritual. Si esa es nuestra realidad, la normalidad va a ser esa. Pero es tiempo de ser parte de la solución. Y la ciudad que está amurallada pero vacía, es tiempo de repoblarla en Dios. Encontramos en la Biblia 4 ejemplos que quiero ver bien rápido de personas voluntariosas. El apóstol Pablo, como ejemplo, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. El apóstol Pablo, un ejemplo al frente. Yo con placer, ¿sí? No es ahí arrastrando los pies, no es ahí haciendo puchero por el sacrificio que hacemos al servir a Dios o al caminar. Simplemente eso es lo que la palabra nos dijo que nos iba a pasar. Hay que con placer, con ganas, con motivación seguir a Cristo. Pero para que eso pase, tiene que haber intimidad en nuestras vidas y la palabra tiene que transformar nuestros corazones. Caleb, Antiguo Testamento, así repartimos un poco. Caleb, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. ¿Sí? Muchas veces queremos entrar en la tierra, queremos las bendiciones, queremos el avivamiento, pero no queremos transformación y compromiso en nuestras vidas. Los que no lo tuvieron se quedaron afuera, pero Caleb, había otro espíritu en él. Que Dios ponga otro espíritu en tu corazón en esta mañana, que Dios ponga otro espíritu en tu vida en esta mañana. Pero dice que Caleb decidió ir en pos de Dios, ¿sí? Dios no lo llevó de las narices. Dios no le empujó ni le hizo una zancadilla para que cayera cerca de él, sino que él decidió ir en pos de Dios. Encontramos y lo voy a pasar rápido, a David. Fue solo a pelear con Goliat. Fue voluntariamente. Pero esa voluntad para enfrentar a Goliat, él la aprendió cuando primero dice que cuando venía ahí un león, un oso a atacar a su ganado, él se levantaba e iba. Él aprendió la acción, la iniciativa con sus primeros compromisos, y cuando le llegó Goliat, él estaba preparado. A veces querés matar a Goliat, pero no vencés ni enfrentás el pequeño zorro quizás que te está haciendo daño, el león o el lobo que te está robando lo que es tuyo, y soñás con Goliat, pero no decidís
salir a enfrentar y resolver ese escalón previo que tenés que tener victoria en Dios. Tenés que tener victoria en Dios. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que voluntariamente hizo lo que tenía que hacer. Entonces le dijo Jesús a 3 de sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren, velen conmigo. Yendo él un poco más adelante, se postró sobre su rostro, oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús le está diciendo: yo soy voluntario en este tiempo. En ese huerto le decía a Dios: contá conmigo. Preferiría otra cosa, pero acá está mi vida. 3 veces él volvió y a sus 3 de confianza los encontró dormidos. Quizás estás dormido, quizás estamos dormidos. Quizás estamos cerca de Jesús o creemos que estamos privilegiadamente cerca de Él, pero en realidad capaz que en el momento de batalla, en el momento de furor, en el momento de cumplir propósito y ser parte activa, quizás hay adormecimiento, como la de estos 3 que durmieron cuando otro decía: yo quiero ser parte de la solución, yo quiero entregar mi vida. Jesús estaba voluntariamente diciéndole a Dios: acá estoy. Quizás estamos en otra sintonía, quizás estamos cada uno en su aldea, quizás cada uno está en su ciudad, pero es tiempo donde Dios busca que los jefes sean jefes, pero jefes que con el corazón de Dios y las prioridades de Dios cumplan su propósito. Hay buena parte de que va a estar por compromiso, porque Dios los mete y los empuja, pero Dios quiere movilizar en este tiempo para que la voluntad sea movida, nuestra voluntad sea movida. Doy gracias a Dios por este capítulo 11 de Nehemías. Lo que hace es recuerda y nombra a un montón de personas que nadie recuerda o que nadie se detiene ahí a leer, pero creo que cuando leemos ahí, léelo vos después en tu casa, aunque parece aburrido, pero no busqué nombres para tus hijos porque la verdad que los nombres son bastante feos, ¿sí? Pero encontramos a lo largo de todo el capítulo 11 que todos esos nombres ahí desconocidos, que nadie los valora, todos esos fueron personas que estuvieron voluntariamente dentro de los muros, reedificando la ciudad, devolviendo ahí la gloria a ese lugar y siendo parte de la solución para el tiempo que Dios los quiso ahí. Dice el versículo 4 ahí, no se preocupe que no voy a leer hasta el final, ya estamos terminando. En el versículo 4 habla que estuvieron los hijos de Judá y de Benjamín, la tribu más grande, la tribu más chica, ahí presentes, ahí adentro. Tanto la grande como la pequeña, dentro de la muralla comprometidos. Vemos que están los sacerdotes, vemos de que aún destaca ahí, por ejemplo en el versículo 10, 12 dice los que hacían la obra de la casa. O sea, había personas que estaban dentro de la casa ahí trabajando. Pero también en el 15 y el 16 dice los capataces de la obra exterior de la casa. Había otro grupo que estaba haciendo otra cosa, pero que voluntariamente estaban ahí trabajando y sacrificándose. Versículo 17. ¿Sí? Todos conocemos a David, el cantor de Israel. Y conocemos quizás
a uno o dos salmistas que leemos ahí en los salmos abajo del título, Coré. Pero Matanías, ¿quién es Matanías? ¿Quién conoce a Matanías? En el versículo 17 lo nombra Matanías. Dice que él era el que empezaba las alabanzas y la acción de gracias al tiempo de la oración. Versículo 15 nombra a los porteros, Acud, Talmón, sus hermanos. ¿Sabés que todos estos desconocidos que están en el capítulo 11, nunca, cuando ellos le dijeron sí a Dios y fueron voluntariamente, nunca pensaron de que sus nombres iban a estar escritos en el libro más vendido en la historia de la humanidad? ¿Qué podemos ver? Que Dios no se olvida. Y Dios dejó sus nombres ahí para recordarnos a nosotros. Quiero hacer en esta mañana, ahí pisando o apoyándome en el versículo 2, dice: bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron. A todos aquellos voluntarios que están activos, trabajando, que quizás no se ve. Sí, usted en este tiempo ve la iglesia, Asamblea Bahía, y los únicos que nos vemos somos nosotros dos, y la nombramos a Male, pero hay muchos que están trabajando, esforzándose, yendo, viniendo, poniéndose en riesgo. Y quizás vos, hermano, te sentís cansado, pero quiero decirte en esta mañana gracias, y quiero decirte en esta mañana que la recompensa va a venir del Señor sobre tu vida. Pero también hay muchos de que la voluntad está apagada, que la voluntad está en otra cosa. Yo no quiero ser parte porque cayó en suerte, aunque en esa suerte esté la mano de Dios, sino quiero ser parte de lo que Dios tiene, diciéndole sí y siendo voluntarioso a Él. ¿Por qué la gente no quería ir a Jerusalén? Me hacía esta pregunta. ¿Por qué hubo que echar suertes? ¿Por qué la gente no quería y hubo que llegar a eso? Porque en Jerusalén había que trabajar. Porque en Jerusalén había que empezar de cero. Porque en Jerusalén había que ponerse bajo ciertas autoridades que ya estaban puestas y había que sujetarse a eso. Y entonces cada uno prefería estar por su lugar, en su aldea, haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo. Haciendo lo suyo. En Jerusalén no estaba todo hecho. En Jerusalén había que ser parte del proceso. Ya no eran los muros, ya no eran las puertas, ya el avivamiento estaba comenzando, el pueblo estaba en esa dirección, pero ahora era tiempo de mover voluntades. Tiempo de mover voluntades. Ya terminamos, ¿sí? Quiero compartirte un testimonio personal. Les comentaba al principio de ese tiempo que estuvimos en La Plata. Y varias veces lo he contado en el templo, en alguna situación o en alguna charla. Y el Señor me recordaba esto cuando trabajaba en la semana, esta palabra para hoy. Recordaba el tiempo que estábamos allá. Recordaba que estuvimos 2 años creo, que yo viajaba todas las semanas para acá y me congregaba acá, servía acá y me iba, y Lore quedaba acá con Male chiquitita. Y llegó un momento que nació Manu y ya después entendimos que era tiempo de estar allá
y nos congregamos en aquel lugar, nos fuimos a vivir a aquel lugar. Y recuerdo cuando buscaba iglesia en La Plata, cuando buscaba el lugar donde Dios quería que ahí sea parte. Y recuerdo que buscaba y fui a un lugar, me invitaban a otro, y aquí y gente que no me conocía me invitaba a otro lugar, y hasta te invitaban y te ofrecían diciendo necesitamos líder de jóvenes. Hace varios años de esto, ¿no? Era más joven, ahora ya estoy grande quizás para eso, o no. Pero estaba ahí en la búsqueda del lugar de Dios, y recuerdo un domingo por la tarde, tipo 6 de la tarde, en un club, allí cerca de la plaza principal, media cuadra. Recuerdo que llego a una reunión en ese lugar, la primera vez que visitaba ese lugar, y entro, y el club ese que los domingos se montaba como iglesia, después era un club normal de la ciudad, estaba todo lleno. Y había un grupo, el grupo de alabanza, que estaban cantando y se escuchaba espectacular, y toda una organización y todo un armado que era admirable. Y presentaban una grabación que habían hecho ese día, que habían hecho hacía un tiempo. Esa era la presentación formal, y escucho al pastor y una palabra hermosa. Y recuerdo de que en un momento de oración en ese lugar yo estaba lejos de casa, lejos de Lore, lejos de la iglesia, y estaba en esa búsqueda de dirección. Y recuerdo de que estaba en esa grada y escuchaba y sentía esa presencia en ese lugar, presencia de Dios real. Pero siento la palabra de Dios en mi corazón, en esa tribuna. Siento la palabra de Dios a mi corazón que me dice: esto ya está armado, acá no te necesito. En casa está todo para poder ser parte de lo que yo tengo para tu lugar. Eso fue cuando recién nos estábamos instalando allá. Pasaron años hasta que Dios nos lleva a tomar la decisión de volver a nuestra casa. Y entiendo, querido hermano, de que en el decirle sí a Dios, el dar nuestra vida, aunque a veces amando más, recibas menos, está la bendición para nuestras vidas. En esta mañana te desafío, pero yo no puedo desafiarte, o puedo desafiarte hasta cierto toque. Pero lo que sí oro en esta mañana es que el Espíritu Santo te diga, te hable, te movilice, como lo hizo conmigo en aquel lugar. Que en esta mañana Dios pueda movilizar. Quizás tu voluntad está adormecida, quizás tu voluntad está orientada a otras cosas, quizás tu voluntad está orientada a buenas cosas, pero no las que Dios quiere. Que Dios, el Espíritu Santo, pueda motivarte desde adentro. Pero te puedo asegurar algo, de que es indispensable tu disponibilidad. Es indispensable tu querer decirle sí. Es indispensable
tu actitud ante el Señor. Cierro con un pasaje maravilloso de Jesús, el gran ejemplo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Ese es nuestro Jesús. Que podamos decir lo mismo. Que Dios pueda encontrarte en esta mañana, regresando a Jerusalén para ser parte de la solución. Te invito que oremos juntos, ¿sí? Mientras Lore se prepara ahí para dirigirnos en una adoración. Padre, en esta mañana tu palabra es predicada. Padre, en esta mañana, un domingo más, una historia más, pero en tu palabra nunca una historia es una historia más, Señor, sino que en tu palabra revelada a nuestros corazones, Señor, produce algo. Señor, muros edificados, puertas puestas, inicio de avivamiento, Señor, pero todavía faltaba accionar, moverse, decidirse, ser parte, Señor. En esta mañana, Señor, a cada jefe de hogar, a cada jefe de empresa, a cada persona que está destacada en algo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, confrontando, desafiando, animando, Padre Celestial. Señor, aquellos de que están siguiendo, pero Señor, quizás porque les cayó en suerte, Señor, en esta mañana que tu palabra movilice, Señor, los corazones. Señor, a aquellos voluntarios que están trabajando, de que están activos, que van, vienen, suben, bajan, Señor, de que se quedan hasta altas horas de la noche, Señor, haciendo cosas, esforzándose, Señor. Señor, que nadie los ve, que quizás parece y encima, Señor, reciben rechazos o cuestionamientos, Señor. Señor, la recompensa viene de vos y entendemos en esta mañana, Señor, que todo lo hacemos por vos, Padre Celestial. Sí, Señor. Porque vos lo hiciste primero por nosotros. Señor, en esta mañana, la palabra, lo que tu corazón quiere producir en nosotros, es un cambio de actitud, un cambio de acción, es un cambio en lo que hacemos y cómo lo hacemos. No es con el pastor, no es con Pablo, sino es con vos, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana te pido que tu palabra entre bien profundo en los corazones y produzca lo que vos estás esperando, Señor. Que haya buena tierra, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Y amén.